Sin tener en cuenta la crucifixión del Señor, creo que la imagen más dramática que tenemos de Jesús es la escena en Getsemaní, donde el Señor se postra delante del Padre en oración. Horas antes había celebrado la Pascua con sus discípulos. Ya había instituido su cena y estaba a punto de ser arrestado por sus enemigos, enjuiciado y luego ser crucificado. Pero esta escena en el huerto, algunos la han utilizado para relegar a Jesús a no ser más que un hombre moribundo, temeroso de morir en la cruz, temeroso del sufrimiento que estaba a punto de experimentar, o temeroso de una separación de la presencia del Padre mientras estaba en la cruz. De esta manera, Jesús le está suplicando al Padre que después de todo no lo condene a muerte, o de que el Padre no lo desampare mientras está en la cruz, o algunas otras cosas menores. Pero lo que acabo de decir previamente, hermanos, que es la idea que plantean algunos, nada de eso es verdad. La escena en Getsemaní está descrita en varios pasajes. Nosotros leemos en Mateo 26:44, donde nos dice, y dejándonos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Como dije hace un momento, la escena en Getsemaní está descrita en Mateo 26, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22. Cada narración concuerda con la otra, pero cada una añade detalles que faltan en las otras. Las narraciones dicen que Jesús separó a Pedro, a Jacobo y a Juan de los otros discípulos para que lo acompañaran a un lugar en particular en el huerto. Luego, él mismo se apartó de estos tres por un tiempo breve, y eso lo hizo 3 veces. Dice Mateo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Marcos nos dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y Lucas 22 escribe diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como dije hace un momento, vemos el encadenamiento de Mateo, Marcos y Lucas registrando las palabras que el Señor Jesús habló. Lo interesante es que el otro evangelista, Juan, no registra esta escena del huerto de Getsemaní. Solamente la encontramos en Mateo, en Marcos
y en Lucas. Ahora, fundamental para comprender esta acción de Jesús es identificar el significado de copa, porque el Señor le oró al Padre diciéndole, pase de mí esta copa. ¿Qué significa copa? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando le oró al Padre solicitándole que pasara de él esa copa? La palabra copa viene de este término griego. Es usada en algunos pasajes para referirse a un contenedor literal, a una copa literal. Pero obviamente los pasajes que acabamos de leer no significa eso. Hay un significado figurativo de copa que tiene una aplicación buena y una mala. El diccionario del señor Bay nos dice, denota primariamente un vaso de beber. De ahí una copa literal. Y también denota un uso figurativo, refiriéndose a la suerte o experiencia gozosa o dolorosa. En el Nuevo Testamento se usa con mucha frecuencia de los sufrimientos de Cristo. Nosotros estamos más familiarizados con el significado de copa en su aplicación literal, pero también estamos familiarizados con el significado de copa como beber un trago amargo, una mala experiencia o una mala consecuencia de algo. Y obviamente la copa a la que el Señor Jesús se está refiriendo en el huerto involucra beber algo amargo, algo del momento o algo que él va a enfrentar más tarde. Vamos a ver tres aspectos en particular, tratando de identificar qué quiso decir el Señor cuando dijo, pasa de mí esta copa. Y la primera es la copa por la cual el Jesús le oró al Padre. Fue un abandono del Señor por parte del Padre. Era necesario para Jesús experimentar lo que para todos los pecadores es una consecuencia del pecado, estar separados de Dios. Ahora, ha sido dicho que esto era necesario para hacer de su sacrificio, un verdadero sacrificio por los pecados de la humanidad. Que pase de mí esta copa, dicen algunos, se refiere a que Jesús sería abandonado por su Padre cuando fuera crucificado. Esta posición es muy popular con muchas denominaciones y también es muy popular con la mayoría de los comentaristas de hoy en día. Y es también muy popular entre muchos de mis hermanos, miembros de la Iglesia de Cristo, que la copa por la cual el Señor Jesús le oró al Padre en Getsemaní hacía referencia al abandono que él experimentaría y experimentó cuando murió por los pecados de la humanidad. Este supuesto, y preste atención a lo que estoy diciendo, este supuesto abandono del Padre mientras Jesús estaba en la cruz es expresado por Jesús como lo leemos en Mateo 26:47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, nos dicen que este abandono por parte del Padre
era sabido por Jesús de antemano y que es la razón para su oración en Getsemaní. La oración de, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, esta posición crea una historia interesante y ha sido proclamada de una manera elocuente y poderosa por muchos predicadores durante varios siglos. Hay un gran drama en la imagen que se puede pintar. El problema es que esta posición está basada en una suposición. Y la posición, una vez asumida, es usada luego como fundamento para otras ideas acerca de la muerte de Cristo, que tampoco son ciertas. Ahora, vamos a considerar este punto de vista popular, significando abandono. A ver qué dice la Escritura. El Padre abandonó a Jesucristo cuando Él estaba en la cruz ofreciéndose por los pecados del mundo. Juan, en el capítulo 8, cita estas palabras de nuestro Señor dirigidas a sus discípulos. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La crucifixión del Señor era una declaración de su deidad. Notemos lo que el Señor dijo en el verso 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Declara su divinidad. El yo soy, Jehová. Algunos quieren que la crucifixión del Señor sea una declaración de su humanidad, especialmente una humanidad abandonada por el Padre. Pero Jesús niega que en algún momento haya estado separado del Padre y afirma que nunca lo desamparó. Jesús dice en el verso 29, el que me envió, conmigo está. ¿Quién lo envió? El Padre. Y dice, no me ha dejado solo el Padre. Jesús hizo solamente lo que estaba agradando al Padre, que es la base de él nunca siendo dejado solo. Recordemos que esto está todo en el contexto de Jesús siendo levantado. Verso 28. Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose al momento de su crucifixión. Que cuando Él fuera levantado, que cuando Él fuera crucificado, Él no estaría solo, con Él estaría el Padre. El Padre no lo abandonaría. Ahora, en Juan 16, en la noche de su traición, siguiendo la Pascua, Jesús dijo, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre estará conmigo. Estos eventos que el Señor menciona aquí en el verso 32 tuvieron lugar dentro de un lapso de tiempo muy corto. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? Ustedes me dejarán solo, mas yo no estoy solo.
No solo el Padre está conmigo ahora mismo, sino que continuará estando conmigo cuando ustedes sean esparcidos. Cuando los judíos vinieron a capturar a Jesús para juzgarlo y luego crucificarlo, los discípulos se dispersaron, tal como Jesús dijo que sucedería. En Mateo 26 dice en el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Durante el período en que los discípulos estuvieron esparcidos, incluyendo el tiempo de su muerte en la cruz, Jesús dijo, no estoy solo. Aunque los demás lo abandonaron, aunque los demás lo desampararon, el Padre nunca lo hizo. Él mismo lo dijo, porque el Padre está conmigo. Debe haber otro significado para el clamor de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Notemos de nuevo en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Aquí está el yo soy, la afirmación de divinidad que debemos creer. El mismo Señor, aquí en el contexto de Juan 8, 4 versículos antes dijo, en verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Aquí está la afirmación de divinidad del Señor. Es algo que debemos creer. Si no creo que Jesús es Dios, voy a morir en mis pecados. Si yo creo que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, pero no el yo soy del cual habla la Escritura, voy a morir en mis pecados. Y hay miles de personas que creen en Jesús simplemente como un gran hombre, un gran maestro, un gran filósofo, pero no como Dios. ¿Qué había en la cruz que declaró a los demás su divinidad? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando me hayan crucificado, entonces ustedes sabrán que yo soy. Los judíos pensaron que él era simplemente un hombre abandonado por Dios. Puede que los discípulos se hayan preguntado lo mismo. ¿Qué demostró su divinidad en la cruz? La única forma era demostrando que él era el cumplimiento de la profecía. Juan 19:28 leemos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En vista de que los judíos pensaban que Jesús era alguien, pero no Dios, ¿por qué diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con el propósito de confirmar las opiniones equivocadas que ellos tenían con respecto a él, de que no era Dios. Ahora, esta frase tenía que establecer su divinidad, no una imponente humanidad. Jesús les citó las escrituras para demostrar que su cumplimiento de la profecía probaba que él era Dios. Bueno, nuestro objetivo, hermanos, en esta lección y en las próximas que vienen,
es determinar qué significa la frase del Señor cuando le oró al Padre en el huerto de Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa era que Jesús iba a ser abandonado por su Padre en la cruz. Las palabras del Señor en Mateo 27:46, de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una cita que el Señor está haciendo de un pasaje pronunciado 1000 años antes, en el Salmo 22. Dice el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La crucifixión del Señor está entretejida en este salmo. Lo vamos a ver en un momento. Claro, en ese entonces, en el primer siglo, no era conocido como el Salmo 22. En ese entonces no había tal numeración. El Antiguo Testamento no estaba dividido en capítulos y en versículos. Un salmo en ese entonces era identificado por el tema, por referirse a algún pasaje dentro de este o por referirse a la línea de apertura. Ahora, quiero que notemos también que Jesús no solo citó la línea de apertura del salmo. Mateo 26:47, vuelvo y lo leo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí el Señor está citando el primer verso, el verso de apertura del Salmo 22. Ustedes lo están observando ahí en pantalla. Pero no fue lo único que el Señor declaró. No solo citó la línea de apertura del Salmo, sino que también citó la línea de cierre del Salmo 22. En Juan 19:30, ya cuando el Señor iba a entregar el Espíritu, dijo estas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Repito nuevamente para que ustedes entiendan. Cuando el Señor está en la cruz, ya a punto de entregar su alma, una de las frases que él pronuncia es o son las palabras de inicio, de apertura del Salmo 22. Y antes de morir, cita las palabras de cierre del Salmo 22 en Juan 19:30. El Salmo 22 cierra con estas palabras, versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Aunque la versión que estamos utilizando, la Reina Valera del 60, vierte las palabras en el Salmo 22:31 como Él hizo esto. También puede ser traducida como consumado es. Enfoquémonos, hermanos, en esa última parte del Salmo 22:31. Él hizo esto, que como acabo de decir, también puede ser traducida consumado es, que fue lo que el Señor pronunció en Juan 19:30, antes de morir. Salmo 22:31. Anunciarán que Él hizo esto. Hizo esto, recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra hebrea para hizo esto es asá. Y nos dice
el diccionario Strong con respecto a esta palabra hebrea que el sentido y aplicación más amplios, como sigue: consumar, cumplir, ejecutar. Entonces podríamos nosotros vertir el Salmo 22:31. En lugar de decir, Él hizo esto, anunciarán que Él lo consumó, que es lo que Él dijo en Juan 19:30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Recuerden, hace un momento mencionaba que el Salmo 22 es una descripción, es una pintura, es un gráfico de la crucifixión del Señor. El léxico hebreo del Antiguo Testamento del señor Gesenius, con respecto a la palabra hebrea asá, traducida hizo esto, en el Salmo 22:31, dice efectuar, completar, ejecutar cualquier cosa. Es lo que el Señor proclamó en Juan 19:30. Cuando él dijo consumado es, le estaba diciendo al Padre, Padre, he completado la obra que me mandaste a realizar. He ejecutado todo lo que me mandaste a ejecutar. Que es lo que está diciendo el Salmo 22:31, cuando declara en el versículo de cierre del Salmo, anunciarán que Él hizo esto. O sea, pues que Él completó la obra de Dios. ¿Por qué iba el Señor Jesús a citar la línea de apertura y de cierre de un salmo si no era de algún beneficio para las personas que estaban escuchando en ese momento? Cuando el Señor Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el versículo de apertura del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no estaba haciendo una pregunta para buscar información como si fuera ignorante de lo que estaba sucediendo. Aún les estaba enseñando a las personas. Lo que él estaba haciendo era, por medio de llamar la atención de ellos a un salmo que describía la misma escena ante ellos, lo que ellos estaban observando en ese momento, en vivo y en directo, como testigos oculares, estaban viendo lo que el Salmo 22, 1000 años antes, había profetizado. Pudieron mirar en el espejo de las Escrituras y verse ellos mismos allí. También pudieron entender que Jesús era realmente el Cristo, porque el Salmo 22 era una profecía de Cristo que a su vez declaraba su divinidad. Estos judíos que se les enseñó a memorizar el Antiguo Testamento, y sobre todo los escribas, los intérpretes de la ley, ellos sabían lo que decía el Salmo 22, ellos conocían muy bien lo que se describía en todos los 31 versículos del Salmo 22, cómo empezaba y cómo terminaba. Y lo que estaban observando ahí era el cumplimiento en escena, en vivo y en directo, con el protagonista real del cual hablaba el Salmo 22. Antes de continuar este análisis, hermanos, Oliver Boswell, en su libro Una teología sistemática de la religión cristiana. Recordemos, antes de leer el parágrafo que él escribe en este libro, que es bastante interesante y quiero que le presten atención en un momento. Recuerden que en la cruz, en Mateo 27:46, el Señor cita
el versículo de apertura del Salmo 22. Y en Juan 19:30, antes de entregar el Espíritu, antes de morir, cita el versículo de cierre del Salmo 22. No citó más. Fue lo único que dijo. Entonces, preste atención a lo que nos explica el señor Boswell en su teología. Del lado afirmativo podemos señalar definidamente que en los tiempos del Nuevo Testamento, para alguien citar las palabras de apertura de un pasaje del Antiguo Testamento, tal como el Salmo 22, era equivalente a citar todo el pasaje. Podemos estar seguros de que estas palabras de Jesús habrían sido entendidas por sus discípulos como equivalente a él diciendo, recuerden el Salmo 22. Los enemigos de Cristo recién habían citado otro diciendo de este salmo burlándose de él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27:43, citado del Salmo 22:8. Con lo que nos dice aquí el señor Boswell en su libro, con el solo hecho del Señor haber citado nada más el verso de apertura, inmediatamente todos los que estaban ahí presentes, escuchándolo, comprendieron que él estaba citando el Salmo 22. Conocían el contenido del Salmo 22, cómo empezaba, qué describía en el resto de los versículos y cómo termina. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué describe el Salmo 22 en toda su narración? Que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, el Salmo 22 dice que Jesús sería objeto de burla por parte de los romanos y de los judíos. Dice el Salmo 22:7, porque todos los que me ven de mí se burlan, hacen mueca con los labios, menean la cabeza diciendo. Ahora miremos Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bueno, eso lo había profetizado el Salmo 22, 1000 años antes. También, Lucas 23:35 nos dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, tal cual como lo había profetizado 1000 años antes David en el Salmo 22. Mateo 27:39. El Salmo 22:7 dice que todos los que lo veían no solamente se burlaban de él, sino que menean la cabeza. Mateo 27:39 dice, cuando el Señor estaba en la cruz ya colgado, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Recuerden, el Señor, con haber citado solamente el verso de apertura del Salmo 22, les está diciendo, recuerden el Salmo 22. El Salmo 22 habla de mí. Todo lo que está ocurriendo aquí hoy, desde las 9 de la mañana, y es más, desde antes. Todo lo que hablaba el Salmo 22 hoy se está cumpliendo conmigo, siendo tratado por ustedes de esta manera. El versículo 8 dice también que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita.
Eso lo profetizó David en el Salmo 22, verso 8. Miremos su cumplimiento, Mateo 27, 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El Salmo 22 había profetizado que el Señor sería objeto de burla, no solo de parte de los romanos, sino también de los judíos. ¿Y quiénes son los que están ahí en la cruz con él? Dos judíos. ¿Y qué hacían con él? Se estaban burlando, le injuriaban. El Salmo también profetizó que Jesús sería abandonado por sus discípulos. Dice en el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Sus discípulos, sus apóstoles, ¿qué hicieron? Cumplieron lo que el Salmo 22, 11 decía. Mateo 26 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque no hay quien ayude, decía el Salmo. En quienes él esperó compañía, ayuda, fortaleza, lo dejaron, huyeron. También el Salmo profetizó que Jesús no sería de valor para los judíos. Dice Salmo 22, 13, ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Tan era de poco valor para ellos que cuando Pilato lo había enjuiciado y no encontró en él delito alguno, pensando en dejarle en libertad. Mire lo que nos dice Mateo 27, 23. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Abrieron su boca contra él, gritando, sea crucificado, porque no era de valor para ellos. También el Salmo 22 dijo que Jesús tendría sed. Como un tiesto seco como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Su cumplimiento. Jesús está en la cruz. Dice Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuál escritura? El Salmo 22, 15. El Salmo también profetizó que estaría rodeado y cercado por malignos. Leamos el verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y cuán perfectamente cumple ello en las palabras que leemos en Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Porque el Salmo 22 decía, perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. También el Salmo profetizó que sus manos y pies serían traspasados. Leamos. Horadaron mis manos y mis pies.
Y en Mateo 27:35 nos dice, y habiéndole crucificado, y sabemos cómo fue su crucifixión, pusieron clavos en sus manos y en sus pies. También el Salmo profetizó que echarían suerte sobre sus vestidos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También el Salmo 22. Ya terminando, 1000 años antes profetizó que Jesús no sería abandonado. Recuerden que el versículo de apertura empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no está haciendo una pregunta. Jesús está citando el versículo de apertura y les ha mostrado con lo que han hecho con él. No citando todo el Salmo 22, sino con las acciones que tuvieron contra él, que el Salmo 22 ese día se cumplió. Y una de las profecías es que él no sería abandonado. Mire cómo termina, o uno de los versos de cierre del Salmo 22, verso 24. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¡Qué hermosura! Lo que nos dice este versículo 24, el Padre en la aflicción de su Hijo no lo menospreció, ni le dio la espalda, ni de él escondió su rostro. Algunos interpretan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciendo que en ese momento que él estaba en la cruz, el Padre lo menospreció, el Padre le dio la espalda, el Padre le escondió el rostro, el Padre lo abandonó. Eso no es cierto. Es más, volvamos a leer Juan 8. Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, en otras palabras, cuando me crucifiquen, cuando esté colgado en la cruz, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando el Señor fue levantado, fue crucificado. El Padre estuvo con él. El Padre no lo dejó solo. El Padre no escondió de él el rostro. El Padre no le dio la espalda. El Padre no lo abandonó. Juan 16 dice, versículo 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús llevaría a cabo el plan de Dios. Eso estaba profetizado en el Salmo 22. El versículo de cierre lo dijo. Es más, recordémoslo porque hablé de él hace un momento. Dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Recuerden que el Salmo 22 está hablando de Cristo, de su obra redentora, de su muerte en la cruz, de lo que le pasaría a él. Y antes del Señor entregar su alma, antes de entregar el Espíritu al Padre, dijo en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Para los que estuvieron atentos a el comentario que hacía hace un rato,
La versión Valera del Salmo 22:31 dice, Él hizo esto. Pero dije que también puede ser traducido como consumado. El que consumó la obra, anunciarán que Él consumó la obra a la cual fue enviado. Explicaba que hizo esto viene de este término hebreo, asá, y que significa el sentido y aplicación más amplios como sigue: consumar, cumplir, ejecutar. Y cité también el léxico hebreo caldeo del Antiguo Testamento, donde el señor Yesenius nos dice que asá significa efectuar, completar, ejecutar cualquier cosa. Jesús efectuó la obra a la que fue enviado. Jesús completó la obra para la cual fue enviado. Jesús ejecutó todo lo que el Padre había planeado en él. Por eso dijo, consumado es. Por eso cita en Juan 19:30 el Salmo 22:31. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él lo consumó, que Él lo completó, que Él lo efectuó. Recordemos las palabras del señor Oliver Boswell en su teología sistemática. Del lado afirmativo podemos señalar definidamente que en los tiempos del Nuevo Testamento, para alguien citar las palabras de apertura de un pasaje del Antiguo Testamento, tal como el Salmo 22, era equivalente a citar todo el pasaje. Bueno, Jesús no mencionó palabra por palabra, no mencionó los 31 versículos del Salmo 22 cuando estaba en la cruz. Citó uno nomás. Perdón, citó dos. El verso 1, el verso de apertura, y el verso 31, que era el verso de cierre. Citar las palabras de apertura de un pasaje del Antiguo Testamento, tal como el Salmo 22, era equivalente a citar todo el pasaje. Podemos estar seguros de que estas palabras de Jesús habrán sido entendidas por sus discípulos como equivalente a él diciendo, recuerden el Salmo 22. Los enemigos de Cristo recién habían citado otro diciendo de este salmo burlándose de él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra copa, que es lo que estamos nosotros tratando de aclarar, ¿a qué se refiere cuando él le oró al Padre, pase de mí esta copa? La palabra copa algunas veces es usada figurativamente de la experiencia de la muerte, pero no siempre. También puede significar pruebas y sufrimientos. También es usada figurativamente de la sangre de Jesús, la cual bebemos en la cena del Señor, el fruto de la vida. Copa no tiene un significado exclusivo y debe ser determinado en un contexto inmediato y en la comparación con otros pasajes. La copa del Señor en Getsemaní no puede referirse al abandono de Jesús en la cruz por parte del Padre. ¿Por qué no puede referirse al abandono del del Padre hacia el Señor Jesucristo en la cruz? Porque eso no sucedió. El Padre no lo abandonó. El Padre siempre estuvo con él. El Señor declaró que eso no sucedería, ni fue un abandono necesario de manera que Jesús fuera un sacrificio inapropiado. Algunos otros han dicho que Jesús murió en el espíritu de la misma manera que murió en el cuerpo.
El Padre estaba supuesto a tenerse él mismo separado de Jesús en la cruz. En vista de que el significado de muerte es separación. Entonces, el todo de Jesús murió en la cruz, en espíritu y cuerpo. Los romanos condenaron a muerte a Jesús físicamente y el Padre lo condenó espiritualmente. ¿Quién puede creer eso? Jesús no pecó. Y la muerte espiritual solamente viene como resultado del pecado. La postura es que Jesús tenía que estar separado de Dios para tomar el lugar del pecador en la cruz y saber lo que siente el pecador. Eso es una fantasía. Eso es una suposición. No hay evidencia de eso en la Biblia. Hemos visto pasajes que nos dicen que la separación, el abandono del Padre hacia el Hijo, nunca ocurrió en absoluto. Siendo eso así, entonces, hermanos, cuando Jesús le oró al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se refiere al abandono del Padre con respecto al Hijo, porque nunca lo abandonó. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa. Los invito, mis hermanos, para mañana, para que continuemos con la segunda parte de esta lección.